Estimados estudiantes, este día quiero compartir con ustedes este video tutorial sobre cómo resolver la guía de la sesión número 1 relacionado a arreglo de resistencias y medición con el ómetro. Para comenzar, este es el entorno del programa PSpice. Dentro de los archivos del programa que se instala utilizaremos el que lleva el nombre Schematics, como lo podemos ver acá. Y una de las recomendaciones que yo hago al inicio de cada práctica es que guardemos nuestro archivo. Vamos a dar clic en archivo y luego en guardar como. Seleccionamos una carpeta o seleccionamos un lugar donde nosotros queremos almacenarlo. Generalmente yo siempre sugiero que en el escritorio de la computadora creemos una carpeta que lleve el nombre de los, en este caso, el nombre de los ejercicios. Vamos a colocarle acá ejercicios y PSpice. Ustedes sabrán cómo quieren organizarlo en su computadora. Y dentro de esa carpeta vayamos almacenando cada uno de nuestros archivos de simulación. Vamos a colocarle a este primer archivo. Esto es opcional, pero yo le voy a colocar el nombre de sesión 1 y damos clic en guardar. Con esto nos aseguramos que si el programa llega a tener fallas y se cierra sorpresivamente, entonces ya hemos almacenado nuestro archivo y también eso nos permite que al momento que querramos simular pues no nos vaya a enviar el mensaje de alerta que debemos de guardarlo. Bien, dentro del programa nos vamos a encontrar, como cualquier otra ventana de Microsoft, una barra de menú donde vamos a encontrar prácticamente los mismos comandos o las mismas herramientas que ya están descritas en las tablas, en los iconos que encontramos acá. En cualquier instante, pues si es necesario hacer uso de esta barra, lo voy a ir mencionando puntualmente. Luego tenemos el menú, esta barra de menú de diseño, ¿verdad? Donde podemos utilizar diversas herramientas para dar zoom, para alejar, para acercar los conductores, para dibujar conductores, para buscar, bueno, para crear un nuevo bloque, para buscar partes. Acá en este se muestran los elementos más básicos o los que estamos utilizando frecuentemente. Luego tenemos el generador de parámetros o la configuración del análisis, ¿verdad? Aquí sería el simulador, las puntas de prueba de voltaje y de corriente, y ya cuando estamos simulando poder habilitar lo que sería el display del voltaje y de la corriente. Entonces vamos a ir realizando un ejercicio para que se comprenda mejor el uso de esta herramienta. Bien, vamos a iniciar colocando los elementos. Para eso podemos dirigirnos a este botón que se llama Get New Part o colocar un nuevo componente. Al darle clic vamos a encontrar esta ventana donde nosotros podemos escribir acá el nombre de la parte si nosotros lo conocemos, o si lo desconocemos pues entonces podemos comenzar a buscar en este listado. Bien, como vamos a utilizar en esta primera sesión varias resistencias, entonces vamos a utilizar o vamos a escribir la letra R que corresponde a una resistencia. Vamos a utilizar la primera que nos aparece y en ese instante podemos nosotros elegir si queremos situar un elemento y seguir colocando cuantos necesitemos, o también tenemos la opción de situar un elemento y se cierra la ventana, como acabamos de observar. Entonces, acá ya tenemos las 4 resistencias del primer ejercicio. Para cambiar sus valores debemos dar doble clic acá en esta posición donde dice 1K y nos aparece esta tabla de atributos de valor. Si nosotros dejamos la letra K acá, estaríamos diciendo que el valor de la resistencia está en kiloohmios.
Lo mismo sucedería si escribiéramos una letra M mayúscula. Pero si solo queremos unidades de ohmios, pues entonces dejamos únicamente el valor o el número. En este caso habíamos dicho que vamos a colocarle un valor de 220 a R1. A R2 vamos a colocarle un valor de 330. A R3 un valor de 680 ohmios. Y finalmente R4 tiene el valor de 1 kilo ohmio o 1000 ohmios, que es el mismo equivalente. Luego ustedes pueden separarlos, pueden colocarlo a la distancia que sea necesario. Si el programa tiene este defecto que cuando nosotros movemos elementos a veces queda como una marca en esta posición que hemos movilizado un elemento, pero realmente no tenemos ningún problema con que quede ese dibujito ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es la unión entre estos elementos. Para ello vamos a escoger Drag Wire, es decir, dibujar conector o dibujar, en este caso sería un cable, un alambre, cualquiera de los dos. Y vamos a unir desde el extremo de esta terminal, doy un clic, arrastro el ratón y sitúo en el extremo de la otra terminal. En un inicio se ve de color rojo el cable o el conductor, pero luego cuando ya dejamos de utilizar la herramienta va a cambiar de color, o cuando ya damos clic en otro lugar cambia el color, ya queda de color verde. Entonces unimos todas las resistencias de la misma manera. Hasta este punto nosotros podríamos decir que tenemos el circuito de la guía armado. Pero como nos están solicitando medir la resistencia equivalente entre los puntos A y B, que sería este de acá, el punto A acá, el punto B acá, entonces no hay un instrumento para medir resistencia como tal. Sin embargo, si aplicamos la ley de Ohm, nosotros podemos utilizar las herramientas disponibles para encontrar el valor de la resistencia equivalente. ¿Cómo así? En este momento me voy a dirigir nuevamente a Get New Part y voy a buscar una fuente de corriente. Entonces voy a escribir la letra I, que simboliza corriente, ¿verdad? Y como estamos trabajando en corriente directa, voy a colocar DC. Entonces acá nos muestra la sugerencia, y acá la descripción, una fuente de corriente DC simple. Vamos a seleccionarlo, voy a colocar y cerrar. Entonces aquí tengo esta fuente. Voy a girar la fuente, ¿verdad? Porque necesito que el flujo de corriente vaya en sentido horario. Si lo dejo así, iría el flujo de corriente en sentido antihorario. Para girar, nosotros podemos presionar control R con el teclado de nuestra computadora y de esa manera puede girar, control R. Bien, voy a unir esta fuente de corriente a las resistencias que ya tenía anteriormente colocada, y en este instante voy a dar doble clic a la fuente acá donde tengo el valor de 0 amperios para colocarle un valor. En este momento, por efectos de nuestra simulación, vamos a utilizar una fuente de corriente de 1 amperio. Esto de 1 amperio porque si realizáramos las operaciones matemáticas es bastante fácil trabajar pues con este número, porque si hacemos una multiplicación sabemos que todo valor multiplicado por 1 da el mismo valor y así sucesivamente. Realmente es una fuente de prueba. Bien, ya que tenemos listo nuestro circuito, ya podemos comenzar me falta un detalle, perdón. Siempre para cada circuito que estamos utilizando es sumamente necesario que nosotros coloquemos la referencia tierra. En este caso lo voy a colocar en esta posición, es decir, donde no hay ninguna interrupción hacia la fuente de alimentación. Y este
icono que se llama GN de Earth o sería puesta a tierra, ¿verdad? También lo podemos encontrar en la opción Get New Part. Yo lo tenía acá porque es de los componentes que más utilizo y aquí me aparecen exactamente los más utilizados. Bien, ahora sí, ya podemos simular. Damos clic en el botón Simulate y para comenzar, ustedes observarán que es común que se abra esta ventana. Si esta ventana se abre en color gris es porque tenemos que configurar algo dentro del programa para poder observar acá una simulación. Por el momento no lo voy a hacer porque no vamos a utilizar esta opción, sino que únicamente utilizaremos los marcadores de voltaje y de corriente que tenemos acá. Si yo selecciono la letra V, voy a observar las caídas de tensión en cada resistencia. Esta caída de tensión, la primera, si yo muevo este cuadrito, puedo observar, voy a acercarme un poco más, puedo observar que me está indicando el voltaje en este punto, es decir, la referencia de voltaje entre este punto y el punto de referencia. Este otro voltaje que está acá corresponde al nodo o la referencia entre este punto y este. En este momento no nos interesa saber el voltaje individual de cada resistencia, sino que nos interesa saber el voltaje de entrada. Para saber entonces el voltaje de entrada sabemos que se encuentra entre el nodo de referencia, que sería este, y el primer nodo que está al salir la fuente, es decir, este voltaje de 2.230 kilovoltios. Es un valor bastante alto, pero eso tiene que ver con los valores de resistencia que estamos utilizando. No hay ningún problema con tener ese valor alto. Y también porque el valor de la corriente o la corriente de prueba que estamos utilizando es bastante alto. Entonces vamos a hacer uso únicamente de este valor de voltaje que nos están otorgando entre los terminales de la fuente, que sería este terminal y este otro terminal, entre el nodo de referencia y el primer nodo. Este voltaje es el voltaje de entrada o el voltaje total. Esta es la corriente total. Entonces vamos a hacer uso de la ley de Ohm para poder calcular la resistencia equivalente. Recordemos que la resistencia equivalente dependerá de cómo esté configurado cada uno de los arreglos de resistencia. Si vemos para las resistencias en serie, la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias conectadas en el circuito. En el caso de las resistencias en paralelo, nos podemos encontrar ante dos situaciones. Si solo tenemos un circuito con dos resistencias en paralelo o si tenemos una sección del circuito donde claramente observamos dos resistencias únicamente que están en paralelo, podemos hacer uso de la primera ecuación, que sería esa de acá. Esto aplica únicamente para dos resistencias conectadas en paralelo. Pero si tenemos más de dos resistencias conectadas en paralelo en un circuito, entonces debemos hacer uso de esta ecuación, que es conocida como la ecuación del recíproco del recíproco. En nuestra práctica hemos utilizado, como ya lo vimos, una fuente de corriente de 1 amperio para poder determinar en el circuito cuál es el valor del voltaje de entrada. Entonces, vamos a aplicar la ley de Ohm, en este caso, para hacer uso de una de sus ecuaciones y de esta manera calcular la resistencia equivalente con los datos que nos está otorgando el simulador. Recordemos que la ley de Ohm establece tres relaciones. La relación directa entre la corriente y el voltaje y la relación inversa entre la corriente y la resistencia. De estas dos últimas utilizaremos la relación entre la resistencia y la corriente inversamente proporcional.
Esto significa que para determinar una resistencia, conociendo el voltaje y la corriente que circula o que fluye por ese elemento, entonces basta dividir las magnitudes voltaje y corriente. En este sentido, nuestra resistencia equivalente la vamos a determinar dividiendo el voltaje de entrada o el voltaje total entre la corriente de la fuente o la corriente total. Como nos indica la guía, debemos encontrar o determinar la resistencia entre los puntos A y B, que es lo mismo la resistencia equivalente. El valor que obtuvimos en la simulación es de 2.23 kilovoltios. Dividido entre 1 amperio, pues es el mismo valor, solamente que con unidades de kiloohmios. Para verificar si este resultado es correcto, podemos hacer uso también de la ecuación, como veíamos anteriormente, de la resistencia equivalente cuando tenemos resistencias conectadas en serie. Entonces la resistencia entre los puntos A y B sería la suma de la resistencia 1, 2, 3 y 4. Es decir, sumamos 220 más 330 más 680 más 1 kiloohmio. En nuestra calculadora, para introducir los datos, pues solamente vamos escribiendo valores, 220 más 330 más 680. Y en el caso que nos encontremos con valores expresados como en este caso 1 kiloohmio, tendríamos que escribir 1 en la calculadora, 1, este botón que dice por 10 a la X y el número 3. Es decir, recordemos que kiloohmio también se puede expresar con una potencia base 10 y exponente 3. O en este caso sería también válido escribir 1000. Cualquiera de los dos casos es correcto. Entonces vemos el resultado que nos da 2230. Serían entonces en este caso 2230 ohmios. También es válido colocar o expresar este valor en kiloohmios. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si está en kilo o en ohmios? Pues en la calculadora muchas veces me aparecerá un valor como este. ¿Qué fue lo que hice? Acá hay una tecla que se llama ENG, ¿verdad? Que muestra el número en notación científica. Si dice 10 a la 0, entonces esto es 1 y 1 multiplicado por 2230 es el mismo valor. Pero si presiono esta tecla ENG, si ustedes observan aquí un valor negativo es porque estaría en miliohmios, pero lo quiero en un valor positivo, presiono la tecla Shift, ENG, otra vez Shift, ENG, y cuando tengo la base 10 y exponente 3, yo ya sé que es en kiloohmios. Entonces la respuesta sería 2.23 kiloohmios también. 2.23 kiloohmios. Y con eso nosotros verificamos que la simulación concuerda con la parte analítica. Volviendo a nuestro programa PSpice, en este caso tenemos conectado un circuito con 4 resistencias configuradas en paralelo, un arreglo de resistencias en paralelo. Aplicamos los mismos pasos que vimos anteriormente. Entre los puntos A y B conectamos la fuente de corriente de 1 amperio. Damos clic en simular, minimizamos esa pantalla y luego habilitamos la opción para ver el voltaje. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué no está en la entrada este voltaje? ¿O será que no hay ningún voltaje? ¿O por qué no me aparece como en el caso anterior? La verdad es que cuando estamos en una situación de resistencias conectadas en paralelo, el voltaje tanto en la fuente como en los elementos es el mismo. Entonces, este valor de voltaje de 99.54 corresponde al voltaje total.
que va a ser igual al voltaje en R1, en R2, en R3 y en R4. Por lo tanto, vamos a tomar este valor para nuestro cálculo. Recordemos entonces que ahora tenemos dos maneras de cómo determinar el valor de la resistencia equivalente. Ya conocemos el voltaje que nos da el simulador de 99.54 y aplicando la ley de Ohm dividiendo entre 1 amperio, obtendríamos que la resistencia equivalente nos da 99.54 ohms. En el caso de las resistencias equivalentes en paralelo hay que aplicar esta ecuación ya que tenemos más de dos resistencias conectadas en paralelo. Por lo tanto, utilizamos la ecuación tal y como lo observamos acá. En la calculadora entonces introducimos los datos 1 sobre y cada fracción 1 sobre 220, 1 sobre 330, 1 sobre 680 y 1 sobre 1 kiloohmio o 1000 ohmios también puede ser. Entonces observamos que nos da el valor de 99.5386 y más decimales ahí, y aproximadamente sería igual que en el caso que habíamos visto anteriormente, 99.54 ohmios. Sería igualito a este valor. Solo colocamos aquí las unidades y podemos verificar que tanto los datos que nos están otorgando el simulador como el del cálculo coinciden. Y esa es la manera como vamos a dar solución a cada ejercicio de la guía. Recordemos que vamos a encontrarnos ante circuitos mixtos también, y en ese caso conectaríamos entre los puntos A y B la fuente de corriente de 1 amperio y vamos contestando como hasta este momento lo hemos hecho. Cualquier duda, recuerden que pueden recurrir por el correo electrónico a realizar su consulta.